¿Cómo están todos ustedes? Bien. Somos menos hoy. Porque era que al creyente le gusta amar tanto el mundo. ¿Qué pasará? ¿Por qué nos atrae tanto el mundo? ¿Es bonito el mundo, Luisa? ¿Es bonito el mundo? ¿Y por qué? La agarramos. Pero ¿por qué nos atrae tanto? Hoy les voy a dar unos versículos de lo que hemos estado hablando para pasar a otra cosa, otro tema. Pero tengo aquí algo que no lo que quería verlo el otro día, que les había dicho. Ojalá que lo encuentre, que con tiempo no lo, para pasárselo a Alistair o a Abdel. Vamos a ver, solo déjenme ver si es este. Esto. Solo voy a darles algunos versículos. Nación a favor de los enemigos de Israel y claramente con el mayor de los deseos de resolver el problema como ellos quieren resolverlo, alimentando a los enemigos de Israel. Todo esto a colación porque tiene que ver directamente con... Ya las paso. Creo que te lo pasé a ti. Ojalá que este sea, porque así improvisar no. Ahí lo recibiste. Vamos a ver unos 10 minutitos. Algo que quería del otro día que viéramos. Porque hay cosas que pasan desapercibidas para nosotros. Bueno, no para nosotros, porque Dios nos ha dado el privilegio de estar pendientes de lo que pasa si eso tiene cumplimiento con la Escritura. Entonces, decíamos que hay cosas o eventos o acontecimientos que son previos al arrebatamiento. Ya lo vamos a ver, y no se nos olvide, el arrebatamiento no da inicio a la tribulación. No es que hoy nos vamos y mañana empieza la tribulación, no es así. Nos vamos y el mundo sigue. Hay que grabarnos eso. Antes decíamos, no, nos vamos y inmediatamente viene. No es así. Hay cosas lógicas
que debemos de entenderla. Entonces, miremos unos 10 minutos. Yo te digo, Abdel, sí. Porque no todo el mundo, para mí, hay un acontecimiento que no va a ser muy, no, hay gente que lo está confundiendo y diciendo otras cosas. Vamos a ver. Vamos a ver a Gabito Rodríguez. Él es puertorriqueño. Está asustado porque Puerto Rico está invadido del ejército de Estados Unidos. Saludos a los que nos ven y a los que nos siguen a lo largo y a lo ancho del mundo entero. Para nosotros es una inmensa alegría poder estar con todos ustedes en este día que ha hecho el Señor. Día, como dice el texto, día de alegría, día de gozo, porque el Señor está con su pueblo. Le recordamos, pueblo, que cada información que le estamos trayendo a ustedes entendemos que es una información que amarra la realidad a la verdad escatológica para los tiempos finales, y son informaciones sumamente serias. En este momento se está dando un ambiente muy tenso en el mundo y se amarran situaciones muy difíciles. Ya mismo vamos a comenzar. Solo le pido al pueblo que por favor Y el video es la computadora. Por eso que a los que así le llega el video, así le llega la información, pues hacen una ayuda increíble, porque es la única manera de redistribuir la información. Si es juego, si es vacilón, si son videos de bromas, pues entonces el algoritmo se comporta de otra forma. Por eso usted ve que lo que no sirve llega lejos y lo que sirve, pues prácticamente lo frena, lo frisa. Y nosotros no estamos aquí para ayudar, estamos aquí para llevarle la verdad del último tiempo a las personas. Tenemos una información muy seria, varias informaciones muy serias, y le pedimos al pueblo que comparta este video. Tengo al pastor Campos conmigo. Pastor, Dios te bendiga, bienvenido. Pastor, Deus te bendiga, Deus te guarde. Efetivamente, para mim, é uma das informações mais sérias y que podría cambiar todo el escenario, pastor. Sí, así lo vemos. Estamos ante un momento muy crítico y muy fuerte. En este momento, para traer el trasfondo un poco, miren, la Biblia habla claramente que va a haber grandes enfrentamientos, dos guerras que van a sobresalir entre otras. Dos guerras. La guerra de Gog y Magog, eso está en Ezequiel 38 y 39, y Armagedón, al filo, a la parte final de la gran tribulación. Son dos guerras que van a sobresalir sobre todas las demás guerras, que van a estremecer al mundo, que podría ser catalogado fácilmente como mega guerras regionales o como guerras mundiales, por así decirlo, con la confederación de naciones que se juntarán todos para pelear y guerrear contra el Estado de Israel. Y me llama mucho la atención que minuto a minuto el país de Rusia está como que dejando ver un disgusto, una disponibilidad de ir contra Israel y de apoyar abiertamente a los enemigos del Estado de Israel. Esto es una razón de todo lo que ha estado sucediendo en todo este momento. De hecho, Benjamín Netanyahu le habló directamente al presidente terrorista de Siria y le dijo que no le está gustando porque ya los rusos están cerca de la frontera con Israel en este momento, y Benjamín Netanyahu dijo que eso no lo iba a permitir y que arreglara eso inmediatamente. Por darle una idea, así que ese es el panorama que estamos viendo ahora, un Rusia sacando la cara lentamente, mostrando su inclinación a favor de los enemigos de Israel y
claramente con el mayor de los deseos de resolver el problema como ellos quieren resolverlo, alimentando a los enemigos de Israel. Traigo esto a colación porque tiene que ver directamente con lo que el pastor va a estar hablando en esta hora. Pastor, los micrófonos son suyos. Pastor, a notícia oficialmente saiu dia 5 de 11. Incluso eu te mandei a notícia aqui a hora para que, se tu queres compartilhar, mostrar lá aqui, eu diria que realmente é uma notícia real, não é nós outros. A Rússia tem um acordo de cooperação com alguns países, como também tem Estados Unidos, por exemplo, com Espanha, com Portugal, com Europa, com Japão. Então, o que passa? Em vez de que, no caso dos Estados Unidos, trocam uma base em Espanha, gasto dinheiro, ou então se jogando arma para que a Espanha utilize. Um exemplo, claro. Então, nesse caso, o que a Rússia está fazendo? A Rússia está armando seus aliados, assim reduzindo o custo de locomover, de mover seus soldados, mover maquinária, infraestrutura, centrando toda a infraestrutura em elástico, mandando bombas a país. Então, no dia 5, a Rússia dijo que supraria armas muito avançadas que poderiam ser danos significativos a Israel. Saiu nas notícias agora que Dmitry, ou seja, o alto responsável de Rússia, dijo que em poucos meses poderia disponibilizar a Irã armas nucleares. La pregunta es por qué hacen eso. O sea, yo creo que la gente sepa, pastor, a mí me preocupa que la gente cree que parece que estos son temas sacados de ciencia ficción y no saben que esto es muy serio. ¿Por qué Rusia le daría armamentos nucleares a Irán cuando ha habido claramente guerras como la guerra de los 12 días provocada a razón de que Irán se acercaba al alcance de una bomba o varias bombas nucleares que aún el ejército de los Estados Unidos lanzó aquel ataque? Y ahora pues Rusia se le ocurre la excelente idea de suministrar armamentos nucleares a Irán. Eso va a provocar algo muy grande. Pastor, a Rússia não está suministrando armas solamente a Irã. A Rússia suministrou ojivas nucleares à Bielorrússia. Supostamente, pastor, as notícias são periódicos, ou seja, eu não trabalho em uma redação de periódicos, pero os periódicos europeus disseram que a Rússia tem armamentos, ou seja, de proporção nucleares dentro de Venezuela também. Por isso que até então Parémoslo aí. Se pode ou se não pode atacar. Es para que miremos que mientras se está peleando contra Hamas y ahí está la guerra de Ucrania, hay un movimiento de esa guerra de Gog y Magog. Por ahí se maneja que están habiendo movimientos para esa guerra. Y como esa guerra es antes de la tribulación, no puede ser en los 7 años, se lo decía el otro día. Debe ser. Decía un judío, esos que hacen videos, que esa es una guerra que era en el imaginario del profeta. O sea que es algo que no existe, pues. Que el profeta se la inventó. Que eso no es cierto. Pero hay movimientos de esa guerra. Hermanos, es lógico que los eventos que vienen tienen un orden. El anticristo no gobierna. El anticristo entra de un solo a gobernar. Entra el anticristo de un solo a gobernar.
No. El anticristo entra a gobernar 3 años y medio después de esos famosos 7 años. Antes de eso debe haber un movimiento, entonces es lógico. Hay una guerra de esta que tiene un tiempo, como esta, que tiene un tiempo. Le decía, si nosotros nos vamos hoy, no sigue el arrebatamiento. Tampoco sigue que al día siguiente inicie esta guerra. Hay un tiempo después va a iniciar esa guerra. Y en ese tiempo que se ejecute, a la par de ello van a estar sucediendo varias cosas. Les decía. Entonces, mientras se inicia ese pacto de ahorita, no es el pacto. Mientras se inicia ese pacto, se firma el pacto, que es el que corresponde, debe de haber un tiempo hacia atrás. O sea, nos vamos hoy, la guerra contra Magog inicia tiempo después, y después de un tiempo se va a llegar a firmar ese pacto. Pero, decía mi hermano, no es para alarmarse. ¿Por qué se va a alarmar uno? Vamos a estar en el cielo. Al anticristo no lo vamos a ver. No lo vamos a ver. Porque si nos vamos hoy y al año empieza la guerra contra Magog, esa guerra tiene un tiempo. Y en ese tiempo van a pasar esas cosas que les decía. Y no los voy a aburrir con esto. Debe haber un gobierno único mundial, que no es el gobierno del anticristo, les decía. Es un gobierno que solo vamos a ver la cita, porque quiero que concluyamos en otra cosa. Solo le voy a dar la cita. Vamos a ir a Daniel. El gobierno único mundial es el que para 2030 está prefijado, que debe comenzar. Y se recuerdan que los objetivos de la Agenda 2030, ¿se acuerdan? Que estábamos viendo el otro día. Los objetivos de la Agenda 2030 no son alcanzables. Adrede fueron hechos así, para que al 2030 entonces se nos imponga algo. Nos va a imponer algo. O se va a imponer algo porque no nos vamos a involucrar, nosotros nos vamos a ir. Se va a imponer un gobierno. Si ustedes no cumplieron, por ustedes no se cumplieron estas metas, entonces al mundo lo va a gobernar desde las Naciones Unidas, muy probablemente. O un selecto grupo de líderes. Entonces Daniel 7, 23 y 24. Voy a leerlo. Y usted lo lee en su casa, lo medita. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. ¿Esto lo hizo el Imperio Romano? No. El Imperio Romano, aquel que nosotros conocemos en la historia, no hizo ni gobernó toda la tierra. No lo hizo, pero lo va a hacer el anticristo. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Entonces, el anticristo no va a entrar así por así. El anticristo va a ir poco a poco, ascendiendo. Va a haber un reino, va a haber un gobierno. Va a haber un gobierno. Yo voy a leerles. Es el cuarto dolor de parto. Un gobierno único mundial. El cuarto imperio. El imperio romano no está muerto. Continuará hasta que devore el mundo. Pero la última parte del cuarto imperio
El cuerno pequeño es el que va a controlar todo el mundo. No, el Imperio Romano del pasado no controló todo el mundo. Difícilmente el Imperio Romano que conocemos fue el cumplimiento de esta profecía. El Imperio Romano eventualmente se fraccionó, sabemos, en dos piernas, en una división de Oriente a Occidente, ya lo decíamos. En un balance de poder, el Oriente lo tiene ahora. ¿A dónde está el balance de poder? Oriente y Occidente, las dos piernas. ¿Quién tiene el balance de poder del Oriente? ¿De quién estaba hablando ahorita Gabito ahí? De Rusia. Rusia y China. Allá está el balance de poder. ¿Ustedes creen que si los norteamericanos pudieran a los europeos de un solo establecer el nuevo orden mundial, lo establecerían? Sí, pero no lo dejan. Allá hay otro poder. En el Oriente, Rusia y los chinos y los países del Medio Oriente. Ese es. Y acá en el Occidente, las naciones democráticas. Esa división de las dos piernas, esa división de esas dos piernas, está Rusia por un lado, con China, tienen tratado. Tienen tratado. Y acá está Europa, Alemania, Francia, Italia, España, Estados Unidos. Este es otro poder. Pero un día esas dos piernas, esa división se dará el paso a un gobierno único mundial. Hay dos poderes. Los dos poderes. Un día uno de los dos tiene que salir y solo uno tiene que quedar. Acuérdense que el anticristo sale ¿de dónde? De la Unión Europea, del Imperio Romano, en la parte occidental, con algunos países del Medio Oriente. Un día ese balance de poder desaparecerá y solo quedará uno de los dos. Y ese uno de los dos será en Europa. ¿Entienden? ¿Y cómo va a desaparecer? ¿Cómo va? Es que es lógico. Son lógicas todas estas cosas. ¿Cómo va a desaparecer el poder de Rusia? ¿Cómo va a desaparecer Rusia? ¿Qué decía él? Hay noticias. Ellos tienen gente que pasan investigando todo el día noticias, qué información sale de todos lados. Nosotros, yo no paso. Yo apenas que lo escucho a él, pero ellos tienen gente experta buscando. ¿Cómo va a desaparecer ese poder de la pierna derecha o la izquierda? ¿Cómo va a desaparecer el poder de Rusia? Rusia es la nación que tiene la mayor cantidad de bombas nucleares. Rusia tiene un misil que puede volar y volar y volar y llegar y hacer destrozos. ¿Ustedes creen que lo que Estados Unidos está haciendo ahorita ahí con Venezuela, ustedes creen que Rusia no se mete por algo? Algo está pasando. ¿Entienden? Ahora, ¿cómo cae uno de esos dos poderes? ¿Cuál es el que cae? Lo hemos dicho, Rusia. Rusia cae. ¿Cómo cae el poder de Rusia? Con la guerra de Gog y Magog. Después de que ellos invadan. Y no nos confundamos. Dice, él está claro, este hermano, él está claro, son dos guerras. La guerra de Gog y Magog y la guerra del Armagedón, que no son las mismas. Esta debe suceder primero, que es antes del arrebatamiento, que es una vez que la iglesia se haya ido, pero antes de la tribulación. ¿Cómo desaparece? Cuando Dios destruye a Rusia y todos sus ejércitos en la tierra de Israel y Él se glorifica a las naciones. Y la Biblia dice en Ezequiel 39 que Dios no solamente destruye los ejércitos de Rusia ahí en las montañas de Israel, lo destruye su armamento en las ciudades. O sea, Rusia cae y queda un solo poder. Entonces un día de esos dos poderes solo queda uno. Solo queda uno. Gobierno único, el gobierno único mundial. Usted puede volver y ir allá y leer Ezequiel. El balance del poder colapsará con la caída de las fuerzas rusas.
los aliados musulmanes en Israel. Si fueran las Naciones Unidas, que va a estar el gobierno, desde ahí van a salir todas las directrices, eso va a pasar después de que nosotros nos hayamos ido. Después de que nos hayamos ido. Pero antes de la tribulación. ¿Entienden? Todavía no se ha llegado la tribulación. O sea, nosotros nos vamos, al tiempo inicia esa guerra, pero todavía no inicia los 7 años de la gran tribulación. Entonces, después de que este gobierno único se instala, eventualmente, en un tiempo determinado, se divide en 10 reinos. ¿Entienden? En las Naciones Unidas están todos los gobiernos, pero una vez ahí, en las Naciones Unidas, si es ahí, te van a dividir en 10 reinos. Ahí lo dice en el 7, ahí donde estamos, el 724. 724. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, de ese imperio romano, se levantarán 10 reyes. 10 reyes, 10 naciones gobernando el mundo. Y se dividen para que ellos gobiernen. Ahora, esos 10 reinos van a tener cobertura en todo el mundo. Todo el mundo lo van a dominar. No solo va a ser en Europa, es en todo el mundo. Esos 10 reyes cubren el mundo y no solo Europa. No solo Europa, como decían que de la Unión Europea iba a salir todo, no. Va a cubrir América, va a cubrir Europa, va a cubrir Asia, Oceanía y la Antártida. Esos 10 reinos. Esa es la parte de los 10 reinos. Ese es el orden que lleva. Esa imagen, esa estatua con 2 piernas, 2 poderes, uno cae, se instala el gobierno único, muy probablemente, no digo que así, aseguro, desde las Naciones Unidas se dividen, lo reparten en 10 reinos, y de esos 10 reinos gobiernan el mundo. Pero nosotros estamos en el cielo. Pero hay de nuestros familiares que se quedaron, porque ellos van a comprobar lo duro que va a ser vivir en esos tiempos. Nosotros estamos en el cielo. Estaremos en el cielo. Ahora, o sea que es que el anticristo no viene así por así. Entonces, ¿qué pasa? Gobierno único, después 10 reinos. ¿Y quién empieza a aparecer por ahí? El ascenso del anticristo. El ascenso del anticristo. Acordémonos que no estamos nosotros acá. Y tras ellos se levantará otro rey, el cual será diferente de los primeros, y a 3 de estos va a matar. El ascenso del anticristo. Nosotros no estamos acá. Después de la división del mundo en 10 reinos, nosotros ya nos hemos ido. El anticristo comenzará su ascenso al poder. Él comenzará su ascenso. Que debe haber una revelación de la identidad del anticristo antes de la tribulación. Oigan bien, ¿ustedes creen que la revelación del anticristo antes de la tribulación está en la Biblia? Tesalonicenses. Pues este ha sido un versículo que nos ha dado un poco de palo, nos ha sido difícil interpretarlo. Tesalonicenses 7:24, yo lo estoy dando para que primera no es ese. Ya les digo. 2:1 al 3. Es el famoso aquel versículo ya les digo, déjenme en segunda para que ustedes lo entiendan.
Segunda, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fueran en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor es la venida del Señor, es el arrebatamiento. No. ¿Cuál es el día del Señor entonces? La tribulación. Eso es. Nadie os engañe. Nadie os engañe. En ninguna manera. Porque no vendrá. Si el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. El hijo de perdición. Porque no vendrá la tribulación sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Cómo se va a manifestar? Dos cosas suceden antes de que inicie la tribulación. Ya no estamos acá. La apostasía y la manifestación del hijo de pecado, hijo de perdición. ¿Cuándo va a ocurrir estas dos cosas? Después de que el mundo haya sido dividido en 10 reinos. ¿Cómo él va a ser identificado? No se dice aquí donde estamos leyendo. Quizás sea por el valor numérico de su nombre o por algún otro medio. ¿Cuándo comienza el ascenso del anticristo al poder? Después de que el mundo se divide en 10 reinos. Esto sucede, su ascenso, ¿cuándo sucede? Con la firma del pacto. O sea, gobierno único, 10 reinos, y por ahí empieza, son 10 reyes, 10 gobiernos, el ascenso de un personaje que va a aparecer. Pero, ¿cuándo aparece? Cuando se firma. ¿Cómo se va a dar cuenta la gente? La gente sabe, no crean. En las redes sociales la gente ha aprendido un montón de cosas. La gente sabe del anticristo. ¿Cuándo empieza a ascender? Cuando se firman el pacto de los 7 años. ¿Y por qué se necesita en ese tiempo si ya la iglesia no está? Porque Israel ha salido de una guerra, entonces ha sido invadido por Rusia. Rusia ha sido destruido y entonces Israel queda. ¿Cómo queda Israel? Potenciado. Ay del que toque a Israel, porque las naciones se van a haber dado cuenta de que a Israel, que estaba invadido por Rusia, y chinos o muy probablemente musulmanes, que estaba a punto de ser destruido, Dios intervino y destruyó a los rusos, a los enemigos. Entonces Israel está viviendo confiado. Tiene lógica. En ese tiempo que nosotros nos hemos ido, tienen que pasar cosas, hermanos, estas cosas. Nosotros nos vamos, inicia la guerra, Dios destruye a los rusos y ahí suceden todas estas cosas. Entonces, ¿cuándo asciende este personaje? No, nosotros no nos interesa, ya estamos en el cielo. Cuando él firme ese pacto. Israel firma un pacto y entonces, antes se firme ese pacto y el mundo entra ¿a qué? Cuando se firme ese pacto, otro evento es mire lo que dice 1 Tesalonicenses. Nosotros no estamos acá, pero esto para que aprendamos y lo compartamos y nos edifiquemos. Tesalonicenses primera, capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenemos necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como el ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, bueno, se está firmando, los 10 reinos existen, se firma un pacto. Ese no es el pacto de Trump de ahorita, no es ese el pacto. Es otro pacto que va a haber. Entonces, sigo leyendo, que cuando digan paz y seguridad, verso 3, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, pero cuando, desde el momento que se firme,
a cuando suceda la destrucción, hay un tiempo, hermano. Cuando se firme, no es que solo se firma y ahí nomás caen todos los juicios. Hay un tiempo. Hay un tiempo. Y ese tiempo es el tiempo de la falsa paz. La falsa paz no es dentro de los 7 años, es antes de los 7 años. Este hecho requiere que dicho periodo suceda poco antes de que inicie la tribulación misma. Una vez que se firme el pacto, entonces, viene una falsa paz. Quizás son días, poco tiempo. Poco tiempo. Antes de que inicie la tribulación misma, así mientras todo el mundo está bajo los 10 reinos y el anticristo está ascendiendo al poder, habrá un periodo de paz y falsa seguridad. Pero ese periodo de esa falsa paz solo dura poco tiempo. Solo dura poco tiempo. Y el versículo que les decía que es para el pacto de los 7 años, ustedes lo saben. ¿Saben cuál es el versículo del pacto de los 7 años? ¿Lo sabemos? Yo creo que ustedes están aburridos que les hable de esto, pero es necesario. Daniel 9, 24 al 27. Creo que ahí lo voy a poner. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para Israel, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar, estoy en el 25, y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso fue en el año 70. El pueblo de un príncipe que ha de venir, un príncipe que ha de venir. Usted marque su Biblia ahí. El pueblo es el romano. El príncipe que ha de venir es el anticristo que sale del imperio romano. Destruirá el santuario y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y por otra semana, ¿quién? El anticristo va a confirmar el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté terminado se derrame sobre el desolador. O sea que mientras están bajo un periodo de falsa seguridad y paz, se ha firmado este pacto. El pacto se firma entre Israel y muchos, no con todas las naciones. Y entonces comienza la tribulación. O sea que de momento que nosotros nos vamos y suceden estas cosas, más los otros 7 años que suceda la tribulación, nosotros vamos a estar en el cielo unos cuantos años. Vamos a estar en el cielo. ¿Por qué necesitamos estar un tiempo en el cielo, Olga? ¿Por qué necesitamos estar un tiempo en el cielo? ¿Por la qué? Para poder guardarnos el Señor de lo que va a venir. Ajá. Hay que pasar. ¿Qué tenemos que estar haciendo en el cielo nosotros cuando el Señor nos lleve? En orden. ¿El rapto? No, el rapto, la segunda cosa que vamos a hacer en el cielo es el juicio. Ajá. Tribunal de Cristo. Cuando el tribunal de Cristo es necesario que todos comparezcamos, todos pasemos. Porque ahí, después de que ese juicio se ejecute en ese tribunal, va a quedar evidenciadas las acciones justas de los santos, lo que hicimos nosotros. Cuando Él nos examine, y después de eso vienen las bodas del
Cordero, la primera parte, la boda. Cuando dice que la iglesia se va a vestir de lino fino. Y en Apocalipsis dice que el lino fino son las acciones justas de los. ¿Y a dónde se determinó las acciones justas de nosotros? En el tribunal de Cristo. Mientras eso está pasando en el cielo, acá están sucediendo estos acontecimientos. ¿Entienden? Está claro, una cosa arriba para nosotros y esto va a ser en un tiempo. Por lo digo, si nos vamos nosotros hoy, viene esa guerra y después vienen los 7 años, vamos a estar un buen tiempo en el cielo, por lo menos varios años. Porque allá en el cielo se van a ejecutar esas cosas. ¿Entienden? Pero aquí en la tierra, una vez que se firme ese pacto, no hay vuelta atrás. Entonces ese era el orden que les decía, hay acontecimientos en el cielo y hay acontecimientos en la tierra. Los de la tierra los traemos a mención para que sepamos que Dios es un Dios de orden, es un Dios lógico. No es que solo viene, nos lleva hoy y mañana ya este mundo está, no es así. Tiene que seguir el hombre, tiene que venir ya todo lo que es previo a la moneda digital. Todo eso, todo lo que la ciencia tiene, el control. Tenemos un video que lo estamos viendo con Lorena. No sé si se lo mandé a Norby. Es de un mundano, ¿verdad? Snowden. Si ustedes escuchan cómo el gobierno de los Estados Unidos nos vigila, ¿saben hasta qué dice ahí? ¿Saben hasta qué dice ahí? Que hasta cuando la gente tiene sus relaciones íntimas, ellos miran todo eso. La gente que tiene esos televisores en su casa, los están viendo cuando se cambia. Están viendo todo. Hermanos, y por eso entonces yo les decía a Lorena, por eso se llama arrebatamiento. Porque nosotros como creyentes, escúchenlo bien, nosotros como creyentes estamos atrapados también en ese sistema. Nosotros tenemos televisores y los tenemos en los cuartos. Dormimos con el celular y ahí está encendido. Nos están grabando, nos están viendo. Lo vamos a poner ese video. Es terrible. Entonces la misma iglesia junto con el mundo estamos atrapados y necesitamos que Dios venga y nos saque. Estamos atrapados, no podemos liberarnos de esas cosas. Estos muchachos trabajan con esos teléfonos, los necesitan. Yo veía al doctor que me atiende, un señor casi de 70 años, con 2 teléfonos. ¿Ah? Sí, cuando el doctor que me mira de la parte del corazón, de la presión, trabaja todo el mundo. El teléfono es una herramienta. Es una herramienta. Estamos atrapados, estamos controlados, estamos vigilados, ven lo que hacen, saben lo que nos gusta. Esas cosas tienen que continuar, pero gracias a Dios que Él nos va a sacar y a nosotros no estaremos bajo el control del sistema que ahora nos gobierna. Estamos atrapados, hermano. Estamos atrapados. Pero necesitamos conocer cómo es el orden de todas estas cosas y démosle gracias a Dios que nos va a sacar. Que nos va a sacar, que nos saca. Porque no somos de este mundo, somos del Señor Jesucristo. Después de hablarle en varias sesiones sobre estas cosas, este es el orden. Primera, Segunda Guerra Mundial. La reunificación de Israel en la Segunda Guerra Mundial. Dios saca a los israelitas europeos y los vuelve a su tierra y vuelven en incredulidad. ¿Y saben cuándo Israel cambia de parecer? En la guerra de Gog y Magog. ¿Saben? Cuando Dios defienda y Dios haga descender el fuego del cielo y destruya a los rusos, ahí va a haber un cambio en Israel. Porque hay muchos que son incrédulos. También el otro evento que les decía, ya resumiendo, es el control temporal que tiene Israel de Jerusalén.
Usted sabe que ahí donde está la parte de la historia bíblica, la tienen los musulmanes. Ustedes saben eso en Jerusalén. ¿Ah? Y creo que ahí cerca está Judea y Samaria. Ahí está Judea y Samaria. Y mi hermano cantábamos, el Señor anduvo, leyó ¿a dónde anduvo él? En Judea y en Samaria. Ya vamos a leer algo ahí de la mujer samaritana. Él anduvo ahí, esas son tierras bíblicas, pero están invadidas por terroristas, asesinos que odian a Israel. Oigan, entonces hermanos, están pasando cosas, pasan cosas. Si no las queremos ver, allá de nosotros, que nos advierten el tiempo o los tiempos que estamos viviendo. Es increíble, he estado viendo el testimonio del embajador de los Estados Unidos en Israel, del embajador de Israel en Estados Unidos, de la gobernadora, que es la hija del embajador de Estados Unidos en Israel. Cómo hablan, cómo lloran por Israel, cómo claman. Y él dijo ahorita, lo que sucedió en Israel es la mano de Dios. La mayor parte hasta ateos. Y hay muchas, ustedes oyeron a él diciendo que los rusos van a armar a Irán con armas nucleares, que no las tienen que fabricar ellos. Y un montón de cosas que hacen con ese Irán, pero esa guerra al final no solo va a ser de Irán, va a ser esa guerra de todas esas naciones en contra de Israel. Porque es que hay presión de allá del otro lado. Y a saber qué acuerdos van a haber si ellos atacan acá en este lado para que les permitan a ellos hacer allá en Medio Oriente. Pudiera ser el acuerdo para que ellos, bueno, si atacas acá, nosotros vamos a atacar a Israel. ¿Ah? No, sí, ese se llama zonas de influencia. Y porque hay muchos terroristas en Venezuela. Hay muchos. Los aviones ya andan en tierra firme. Ya no solo es en la orilla, en la playa, ya andan adentro. Ajá, pero imagínense, Estados Unidos está peleando por sacar a esos musulmanes. Ajá, ya tienen los musulmanes, tiene un alcalde musulmán dentro de su propio. Y entonces, ¿cómo estamos? Y cuando el señor Biden estaba en la presidencia, ¿cuándo entraron los musulmanes? Cuando Biden entraron miles. O sea que no es que los musulmanes ya están en Estados Unidos. Entonces, hermanos, la persecución de ellos hacia nosotros puede venir. Ahí tenemos a Nicaragua. Hay musulmanes en Nicaragua. Y que no le extrañe que también puedan haber camuflajeados musulmanes en Honduras. Porque el gobierno que hay ahorita es de esa misma línea. ¿Y quién que nos puede perseguir a nosotros? ¿Qué religión es la que no soporta al cristianismo? Que solo ellos deben de existir. Los musulmanes. Y hay musulmanes entonces en América del Norte, hay musulmanes en Centroamérica, hay musulmanes en América del Sur. Estamos rodeados. Ajá. Es la segunda, después de Chile, es la segunda comunidad, el segundo país que tiene la comunidad más grande de árabes palestinos. Entonces, hermanos, no nos sorprendamos, solo el Señor nos ayuda. Pero que nos vamos, que no nos quedamos. Pero para eso hay que estar preparado. Prepárate, pero entonces esto nos lleva a un tema. Yo no sé si tengo algunos minutos todavía. Nos lleva a un tema. Estar preparados, acabamos de decir todo.
Y estar preparados implica que nosotros debemos de ser obedientes. Obedientes. Hay que ser obedientes. Porque hay tanta irregularidad en el creyente. Porque somos, tal vez no nos metamos nosotros, porque hay un grupo de creyentes en este ministerio que son tan irregulares. Ah, sí, pues se me escapó. Nunca había oído esa palabra. Somos bastante irregulares. Porque no nos gusta la obediencia. No nos gusta obedecer. Y miren que cuando el Señor hizo en San Juan, lo que les decía, vamos a tener algún comentario. Capítulo 2 de San Juan. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Caná de Galilea. Y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda, a las bodas, dicen. Jesús y sus discípulos. Se maneja o se cree que esta boda era de un familiar del Señor Jesucristo. Porque estaba él, estaba la mamá, estaba Jesús, invitaron a los discípulos y estaban sus hermanos. Más adelante dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Mire, ¿por qué les voy a decir esto al Señor Jesucristo a ella? ¿Usted ha pensado en esto? ¿Por qué les voy a decir al Señor Jesucristo? Él era un invitado a las bodas. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Les voy a leer lo que dice la Biblia esta, creo que la tiene mi hermano también, la Biblia de las Américas, con respecto a esto, al 2.4. Dice, y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? ¿Qué nos interesa si se les terminó el vino? Es problema de ellos. Es lo que está diciendo en otras palabras. ¿Qué nos interesa? Le dice, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Todavía no ha llegado mi hora. Todavía no ha venido mi hora. ¿Por qué le diría eso, Olga? Todavía no ha venido mi hora. Y le está preguntando, ¿se terminó el vino? Usted se ha puesto a pensar eso, ¿por qué no ha venido mi hora? No había hecho el milagro. Ajá. Está bueno, es bueno que aportar. No olvide decir una cosa. ¿Y el vino es sinónimo de qué? ¿Qué más? ¿De qué acabamos de participar? ¿Qué simboliza ese vino? La sangre. La sangre. La sangre que derramó en la cruz. Mujer, todavía no ha llegado mi hora que se derrame mi sangre en la cruz del Calvario. Ella le pregunta y él le dice, ¿por qué ese no es problema tuyo ni problema mío? No ha llegado mi hora. Entonces, es lo que le dice. Su madre dijo a los que servían. Los que servían ya no tenían vino. Andaban pasando por ahí. Hacer todo lo que os dijere. ¿Acaso ella sabía que le iba a dar, que le iba a hacer algo? ¿Qué mujer esta, va? Ella sabía. ¿Ustedes creen que cuando María tuvo al Señor Jesucristo un parto normal, sería cesárea? ¿Qué decías, Abdel, Alister y Abdel? ¿Sería cesárea o lo tuvo normal?
Lo tuvo que tener normal. María. ¿Quién le cortaría? Él tenía ombligo, tenía cordón umbilical. ¿Quién lo hizo? María debió cuando nació. Ajá, ahí está Abdel. Vamos, Abdel. Prácticamente, ¿quién estaba con María ahí? Solo José. A saber si José estaba nervioso, temblando. Ella lo tuvo, María tuvo que haberlo revisado, contemplado, verle sus piecitos. Hace poquito cantábamos que él pies divinos, que lo pidió Alistair, pies divinos, pies divinos. Aquí donde estamos ahorita, después viene el relato de la mujer samaritana y dice que el Señor se sentó junto al pozo porque estaba cansado. Estaba cansado. María tuvo que haberlo visto, sus piecitos, su cuerpo, todo. Ella lo contempló, si de ella lo tuvo. Algo que solo un poder divino pudo haber hecho ubicarlo ahí. Entonces ella le dice a los que servían, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Ella sabía entonces que él iba a hacer algo. Aun cuando le había dicho la respuesta que le había dado, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aún no he llegado a la cruz para derramar mi sangre por toda la humanidad. Entonces, mire qué maravilloso. Qué maravilloso cuando el Señor, ya sabemos la historia, ya vemos la historia de las tinajas y todo lo que pasó. Pero hablando de los pasos hacia la obediencia. Los pasos a la obediencia, haced todo lo que os dijere. Y nosotros podemos tomar estas palabras para nosotros, Olga. ¿Vamos a tomar estas palabras para nosotros? ¿Sí? Hagamos todo lo que nos dice el Señor Jesucristo. ¿Y qué nos dice el Señor Jesucristo? Luisa, ¿qué le dice a Luisa el Señor Jesucristo? ¿Ah? Ejemplo os he dejado para que sigáis mis pisadas, para que sigáis lo que yo he hecho. Entonces, esta palabra, así como se la dio María a aquellos que servían, esta palabra nos sirve a nosotros para también atender lo que el Señor Jesucristo nos dice. ¿Y qué nos dice tocante a la palabra profética? Haced bien en estar atentos a la palabra profética más segura, porque en la medida en que nosotros estamos expectantes, nosotros estamos deseando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Anoche estábamos tipo 12:30 de la noche con Lorena, escuchando himnos que decían, ¿cómo decía el himno? Hablaban de que el Señor Jesucristo podía venir en ese momento, de la venida del Señor Jesucristo. Cristo ya viene, ya viene, ya viene. Cristo ya viene, ya viene, ya viene. Y lo repite el himno y lo repite. Pero ¿qué le llena? ¿De qué lo llena uno estos himnos? De esperanza, de gozo, de satisfacción, de saber que aunque no merecíamos haber sido salvos, aunque somos gestores de malos pensamientos, porque tenemos una naturaleza adentro que se revela, estamos luchando día con día, momento con momento, contra nuestra propia carne. Yo lucho contra mi carne. Luchamos contra nuestra carne. La carne es un enemigo férreo, interno, que dice no, que no quiere que usted camine en la obediencia al Señor Jesucristo. La carne no quiere. Pasos para la obediencia.
Verdades en acción a través de Juan. ¿Qué verdades encontramos con esta frase que le dijo? Ajá, ponlo. Yo no sé cómo estamos con el tiempo. Ponlo bien, un poco más de volumen. Yo hoy he andado bien. Mañana voy al doctor porque no escucho casi. No sé, ¿será que me cae agua cuando me baño? Gocémonos cuando escuchemos estos himnos. Por su novia amada. Ya viene. Ya viene, ¿verdad? Viene que viene. Nosotros no nos vamos a quedar. Nos vamos. Y estaré preparado para irme con Él. Amén. ¿Ustedes creen que estar a medianoche cantándole al Señor no lo llena uno y no lo hace descansar y dormir tranquilo en paz? Es el Espíritu. Es el Espíritu que se está yendo a acostar con un pensamiento, una probabilidad de que cierta es que Él pudiera venir anoche. No vino anoche, pero puede venir hoy. Mientras el mundo está ya ocupado en otras cosas, nosotros estamos pensando y estamos viendo que todo se cumple. Y si todo se cumple, se cumplirá el arrebatamiento. Entonces solo les voy a leer, dado que ya tenemos el tiempo, ¿qué verdad hay en estas palabras de María? Verdad en acción a través de Juan. Que la vida del Espíritu Santo vivifique al creyente. Vivifique en el creyente la obra de la fe. Dice, pasos hacia la obediencia fiel. Obedecer a Jesús. Oiga bien, obedecer al Señor Jesús constituye la primera evidencia de que lo amamos. Obedecer al Señor Jesús constituye o es la primera evidencia de que le amamos. Que lo amamos y somos sus discípulos.
Y nuestra decisión de obedecer es la clave para comprender las realidades espirituales de la Escritura. Nuestra decisión, cuando usted decide obedecer, esto es clave para que nosotros podamos entender las realidades espirituales. ¿Por qué entonces estamos viendo estas realidades de lo que está pasando? ¿Por qué estamos nosotros al tanto de estas cosas? Porque estamos obedeciendo la palabra del Señor. Y así el Señor nos lleva a entender las realidades espirituales de los tiempos que vivimos. En las Escrituras, permitir que el Espíritu Santo nos enseñe. Obedecer es seguir el consejo. Sigue este consejo. Practica la obediencia instantánea a cualquier cosa que Cristo nos mande. Practiquemos la obediencia instantánea a cualquier cosa que el Señor Jesucristo nos mande. ¿A qué nos manda el Señor hoy en este día? ¿A qué nos manda hoy? Tantas cosas. Y le dice, ten cuidado. Novia, ten cuidado de ti misma. Juan, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo en este día de no involucrarnos en las cosas que son de este mundo. Porque las cosas que son de este mundo son pasajeras. Pero si Él quiere que seamos en este día diligentes en cuidar una salvación tan grande que le costó al Cordero de Dios la humillación más grande que alguien pudo experimentar. ¿Usted dejaría que le escupan su rostro? ¿Usted dejaría que pondría su cara para que le dieran de puñetazo? ¿Usted dejaría que le abofeteen su cara? Él sí lo quiso hacer para que un día Aurora conozca la patria celestial. Él quiso morir y sufrir nuestros dolores a fin de que nosotros un día podamos gozar, tener el deleite de entrar a la patria celestial y gozarnos en la presencia de nuestro Salvador, con quien habremos de estar y nunca separarnos de Él. ¿Quiénes somos nosotros? Nuevas criaturas en Cristo Jesús. Hay que establecer prioridades en las relaciones humanas. Las prioridades en las relaciones con nuestro Dios deben de ser por arriba de las realidades de estas relaciones humanas. Cristo es primero, hoy y siempre. Que el Señor nos bendiga con esta palabra, que nos ayude. Vimos ya entonces los pasos, los eventos previos a la tribulación, no al arrebatamiento. El arrebatamiento es inminente. La tribulación no es inminente. Hay ya pasos. El mismo hombre está trabajando para que la tribulación comience un día. El Señor nos bendiga y nos ayude a que amemos más a nuestro Señor y atendamos más la palabra profética. Él bendiga a la iglesia, a nuestros hermanos que están a la distancia y que nos guardemos y nos cuidemos este día. El Señor bendiga su palabra.